bendición de Iglesia Crecimiento, a un hombre de Dios que yo sé, hermanos, que nos traerá el cierre de este seminario y será de mucha bendición para nuestras vidas. Así que vamos a recibir, hermanos, al reverendo Próspero Cuesta con un aplauso poderoso a nuestro Dios, agradecido de Dios por la bendición de tenerle en este lugar. Pastor Próspero Cuesta. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Para mí es el gran honor de estar entre ustedes. No esperaba. Aleluya. Estar aquí, pero a Dios le place que aunque sea durante algunos minutos podamos compartir con ustedes. Esta palabra me acompaña a mi esposa, ya vamos para 46 años de casado. Ponte de pie, Dorcas. No te preocupes, hermano, ya yo voy a cumplir la semana que viene 69 años. Estoy desde los 15 en el Señor y desde los 16 estoy predicando la palabra. Así que Dios me ha bendecido manteniéndome en su gracia. Aleluya. Así que es bueno, yo hubiese querido tener todo el ánimo que yo siempre tengo. Porque esto me quedara chiquito aquí, les aseguro. Porque los brincos que yo doy no se aguantan aquí. Permítanme compartir entonces con ustedes un tema que creo que será muy breve. Dios ayúdame. Factores que detienen o que pueden detener el crecimiento de la iglesia. Si el hermano me ha visto 33 años consecutivos predicando en Chequina sin faltar a una sola de sus aniversarios ni de sus convenciones nacionales. Aleluya. Y en cada actividad importante de Chequina ahí está Próspero. El año pasado abrimos el primer Congreso Internacional de Predicación con el doctor Quitín Silva y el doctor Motesis. Y en cada una de las actividades ahí hemos estado. Bendito sea el nombre del Señor. Es un privilegio que Dios nos otorga. Hechos capítulo 2. Verso 40 al 41 y Hechos capítulo 4, verso 4. Yo lo voy a leer en el nombre del Señor. Se quedan así mismo, hermano. Dice así, para gloria del Señor. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y también entonces el capítulo 4 de Hechos 4 nos dice lo siguiente: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Agradezco, Señor, este alto honor. Permíteme hoy poder hablar tu palabra y que tu iglesia aquí presente pueda aprender, recibir algo de ti. En el nombre de Jesús. Amén. El libro
de los Hechos de los Apóstoles es el libro que marca el principio de la iglesia fundada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay ni puede haber ninguna duda con relación a los factores que determinaron el crecimiento vertiginoso del pueblo de Dios para los 2 primeros siglos de esta era cristiana. Su comienzo no pudo ser mejor. Tenía que ser como lo fue. Un momento memorable de la historia de la humanidad. 120 obedecieron al mandato de no moverse de Jerusalén hasta que no fueran investidos del poder del Espíritu Santo. Yo diría hasta que no fueran acorazados para pelear la buena batalla de la fe. ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! ¡Aleluya! En ese hecho memorable pasaron cosas tan extraordinarias como que se oyó un eco como de un viento recio que llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y luego entró como una gran lengua, como de fuego, que se repartió en pequeñas lenguas entre todos los que estaban reunidos. Esas lenguas de fuego causaron uno de los milagros históricos más extraordinarios, pues señalaba a todas luces lo que el evangelio de la gracia estaba llamado a hacer: romper las diferencias que comenzaron en Babel. Bendito sea el Señor. Porque si en Babel hubo confusión de lengua para que nadie se entendiera, en Pentecostés hubo derramamiento del Espíritu Santo y las lenguas que se hablaron, todos las entendieron. Alaba la grandeza de Dios. Alaba la grandeza de Dios. Aleluya. Qué bueno. Que eso es lo que puede hacer el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia. El evangelio de poder. El evangelio de autoridad. El evangelio de gloria, que en vez de desunir, une. Yo siempre he dicho que aún hasta en Babel Dios nos desunió. Él sí confundió las lenguas, pero no le confundió la lengua a los que eran familia, a los que eran padre e hijo, porque Dios no divide familia. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Así es que romper las diferencias que comenzaron en Babel es una de las grandes cosas que se logra cuando recibimos el evangelio de la gracia de Dios. El evangelio maravilloso y extraordinario. Es más, no se necesitó intérprete de lengua. Se necesitó hablar lengua para que todos entendieran y recibieran el impacto, el poder, la gracia de Dios. El primer mensaje apostólico logró impactar a 3,000 personas que se bautizaron sin pensarlo 2 veces. Aleluya. Más adelante, predicando los apóstoles un segundo mensaje
que apenas pudieron terminar, ya que fueron apresados, dice, aceptaron su palabra cerca de 5,000 hombres. Creo que esa palabra fue muy poderosa, pues aún viendo a los sacerdotes y a los guardias del templo detener a los discípulos, la gente dijo: esa palabra es tan maravillosa que nosotros la queremos. Alaba la grandeza de Dios. Alaba la grandeza de Dios. Qué bueno cuando hay una palabra así. Qué bueno cuando hay una predicación así. Qué bueno cuando hay una palabra que surge con la unción del Espíritu Santo y usted dice: yo quiero esa palabra. No me importa lo que pueda pasar, yo quiero esa palabra. Aleluya. Las persecuciones, aquellas que comenzaron dispersando a los creyentes, nunca pudieron detener el crecimiento de la iglesia del Señor. Más bien fueron la fortaleza de la fe. El gran Quinto Septimio Tertuliano, en el siglo II, uno de nuestros grandes prohombres, uno de los progenitores de la iglesia del Señor, dijo en una ocasión: cuanto más luché y cuanto más nos abatí, más nos levantamos. Aleluya. Mientras más nos persiguen, más nos multiplicamos, más crecemos. No devolvemos mal por mal, pero os lo advierto: no luchéis contra Dios, porque no lo podréis vencer. Aleluya. Y para que se viera todo lo que había crecido el cristianismo para esa fuerte época de persecuciones, exclamó: de ayer somos. O sea, como diciendo, nosotros nacimos ayer, somos nuevecitos, somos recién nacidos y ya hemos llenado todo lo vuestro: ciudades, islas, fortaleza, municipio, aldea, descuria, palacio, senado, foro. A vosotros solo le hemos dejado los templos vacíos de los paganos. Ahora tenéis menos enemigos por la multitud de cristianos que hay en este imperio. Alaba la grandeza de Dios conmigo. Alaba la grandeza de Dios conmigo. Alaba la grandeza de Dios conmigo. Eso le dije los otros días al enlace de la presidencia, que me oía dando una conferencia allá donde Ezequiel Molina, aquí en la Jacobo, más lucen alas de águila, más de 3,000 líderes ahí. Y le dije: ¿ustedes creen que nos dan mucho dinero a nosotros? Y la gente hasta publica que a los evangélicos le están dando mucho dinero porque le dan una chilatica. Ustedes están equivocados. Ustedes se han perdido en la página 1 el poder, la gracia que tiene la iglesia de transformar, de vivificar y de sacar malhechores de la calle. Ustedes no le pagan todo lo que hace el poder de Dios a través de la iglesia. Alaba la grandeza de Dios conmigo. Alaba la grandeza de Dios conmigo. Aleluya. Así es que como Tertuliano es una voz cristiana, sería bueno escuchar una voz autorizada de los enemigos de la fe de aquel tiempo. Plinio el joven, gobernador de Bitinia, uno de los testigos fieles
de que el cristianismo y Cristo fue un personaje real en su tiempo, porque él habló en el 106, pero interrogó gente que habían sido cristianas desde 20 años antes, o sea, desde el año 80-86 de nuestra era, apenas 40 o 45 años después de la muerte de nuestro Señor y Salvador. Y le envía una carta al emperador Trajano pidiéndole consejo para saber cómo seguir tratando a los llamados cristianos. Dice Plinio que le había tocado interrogar a muchos y que ya él estaba cansado de matar cristianos. Que él tenía, dice él en su carta, emperador augustísimo Trajano, tengo el temor de que seguir matando a los llamados cristianos acabe con toda la gente de la provincia de Bitinia. Alaba la grandeza de Dios. Alaba la grandeza de Dios. ¿Qué quiso decir Plinio? Que 50 años después de la muerte de Cristo, ya el evangelio había alcanzado multitudes inimaginables. Alaba la grandeza de Dios conmigo. Aleluya. O sea que este evangelio era poderoso. Que este evangelio era poderoso. Que este evangelio era grande. Que este evangelio era glorioso. Que no importaba que le arrancaran la cabeza, lo quemaran, lo crucificaran, se lo echaran a las fieras. No importa lo que hiciera, nada podía detener la sangre de los mártires que hacía germinar la fe de la iglesia. ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! ¡Aleluya! Usted pasa de todo el tiempo leyendo la historia de la iglesia, leyendo a los padres de la iglesia, leyendo a Ignacio de Antioquía, o leyendo a Papías de Heriápolis, o la reliquia de Papías conservada en Ireneo de León. Usted puede leer a Atenágora o puede leer a Justino Mártir, y se va a encontrar con el hecho de que fueron hombres que no se arredraron, que no temieron, que no fueron pusilánimes, que no se sintieron aterrorizados. Algunos de ellos mejor dijeron: ustedes creen que nos van a hacer sucumbir. Si las fieras no nos quieren atacar, yo las voy a obligar a que nos ataquen. Que vengan y nos coman, porque cuando nos devoren seremos pan del cielo, trigo de Dios para ir a perfumar el... Aleluya. Alaba la grandeza de Dios conmigo. Alaba la grandeza de Dios conmigo. Este evangelio, esta gracia, esta gracia, aleluya, es incomparable, es inigualable. Yo lo diré como siempre, digo, esta chariz de Dios, aleluya, que nos ha otorgado riquezas inconmensurables, es para que este legado, para esto que hemos recibido, para esto que hemos heredado, no se quede atrás. Aleluya. Que tengamos hombres y mujeres dispuestos a lo que sea por mantener esta gracia tan maravillosa. Y como yo sé que usted está pensando: Pastor Cuesta, aterrice ya.
Porque a mí me encanta hablar de Eusebio, de Cesarea. Me gusta hablar de Eusebio de Nicomedia. Me gusta hablar de todas esas grandes luminarias antiguas. Mi especialidad es leer esas cosas. Pero se me ha dicho, pastor, hable de estas cosas. Y le he hecho esta pequeña introducción, apreciados hermanos líderes. Algo habían recibido estos hombres y mujeres de aquellos tiempos cruentos para que en vez de disminuir o que la iglesia desapareciera, creciera tanto que inundaran todas las naciones conocidas con su fe. Me parece que el libro de los Hechos de los Apóstoles nos da el secreto para que la iglesia de hoy se pueda mantener viva y en crecimiento. Porque una iglesia que no crece es una contradicción al propósito de Dios. Eso es casi lo mismo que hablar de un evangélico amargado, que ni la miel de abeja lo endulza. Ha llegado a la gracia y sigue con la misma cara fea y dura. Ha llegado a la gracia y sigue siendo la misma rabiosa y el mismo rabioso. Ha llegado a la gracia y no ha cambiado las malas costumbres. Eso es contradicción con lo que dice la palabra, porque dice: yo otra vez os digo, regocijaos en el Señor siempre. Y uno de los frutos, aleluya, del Espíritu es el gozo. Es el gozo. El gozo que tengo yo. ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! Y la palabra gozo en griego es jará, que viene de jarabe. Alabado sea el nombre del Señor. Enjarábate. Que no te apague el gozo nada. Que ya ni de los guardias de la frontera, que antes los malos eran los malos humorados, ahora están pagando para que lo manden para allá. Porque ahí es que está la cojioca, bendito sea el Señor. Tenemos en el libro de los Hechos, llamado también los Hechos del Espíritu Santo, unas narraciones que parecen indicarnos el camino a seguir para que la iglesia del Señor nunca se detenga en su crecimiento. Aleluya. Amparado en esos pasajes bíblicos del libro de los Hechos, quizás pudiéramos ver y vamos a poder ver los factores que pueden ocasionar el que la iglesia no crezca adecuadamente o que no crezca de ninguna manera. Aleluya. Dígame, pastor, póngase serio. Lo primero, el primer factor que puede impedir que una iglesia crezca es no tener las escrituras como fuente de su predicación. Alaba la grandeza de Dios conmigo. Alaba la grandeza de Dios conmigo. Los mensajes del apóstol Pedro que lograron atraer
a más de 8,000 personas al seno de la iglesia, no estuvieron llenos de artilugios filosóficos y no fueron tampoco cátedras para mostrar lo mucho o pocos conocimientos que podía tener. Fueron 2 mensajes llenos del poder de las escrituras sagradas. El primero de ellos lleno de 2 secciones del Tanat, o sea, del Antiguo Testamento hebreo, los profetas y los salmos. El segundo incluía la Torá, la ley, aleluya, y los profetas. Aquí, mis hermanos, la mejor manera de impactar a la sociedad de estos tiempos, siguiendo el ejemplo del apóstol, aleluya, de levantar en alto la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Y se los digo porque uno de los problemas que estamos teniendo hoy es que no estamos predicando la Biblia como la palabra de Dios. Aquí está parte del problema de hoy. Pues aún muchos creyentes consideran la Biblia como un libro obsoleto, que no puede ser levantado como el estandarte de nuestra predicación. Buscan manuales de estrategia, se acercan a guruses de cómo tener amigos y tener éxito en los negocios, pero rechazan la palabra de Dios. Parece que nos gustó esta partecita ahí. No sé si repetírsela de nuevo. Alabado sea el nombre del Señor. Nos estamos llenando de cuantas letras y de cuantas estrategias, y estamos dejando la palabra de Dios a un lado. Estamos dejando el texto sagrado a un lado. Estamos desde el púlpito proclamando filosofía y pensamiento de hombre, y la palabra de Dios la estamos sepultando. Hay que predicar la palabra de Dios. Te duela a quien le duela, es la palabra de Dios. O vamos a estar. Yo les voy a decir una cosa. Los griegos nunca quisieron aceptar las Sagradas Escrituras. El helenismo, ese pensamiento elevado del pensamiento filosófico de la antigüedad, decían que las escrituras que tenían los hebreos eran obsoletas, perversas y malvadas, porque enseñaban a un Dios asesino, criminal, que mandaba eliminar, que eso había que mejorar ese texto. De ahí surge Filón, el filósofo judío llamado Filón de Alejandría, que entonces Filón comienza a meter los griegos dentro del pensamiento hebreo y de la literatura hebrea, porque había que refinar la fe. Alaba la grandeza de Dios conmigo. Alaba la grandeza de Dios conmigo. Aleluya. Yo no sé si decirlo, pero lo voy a decir. A un pensador como Clemente el Alejandrino, el creador de la escuela de catequesis en Grecia, allá en Alejandría, óigase bien, que quien educó a uno de los hombres más grandes de la historia, Orígenes el Alejandrino, el que escribió la Hexapla y 800 libros más. En una de sus obras magistrales, que se llaman los Stromata o Stromateis, en griego significa matices, pinceladas. Las pinceladas, dice en uno de sus estrómatas, que nada, que los griegos que ni para atrás ni para adelante, que lo que sabían los grandes filósofos griegos lo aprendieron del pensamiento de Abraham y de Moisés. Aleluya. Que la filosofía buena, que la filosofía fuerte, que la filosofía gloriosa había que irla a buscar.
en la literatura de los hebreos. Aleluya. Aleluya. Pero no le sorprenda, gracias a Dios que aquí no veo tantas caras sanas aquí, que me estoy hasta loco por devolverme para mi casa otra vez. Pero déjenme decirle, mucha gente hoy cree que lo que le dice la Biblia es muy duro y no quiere decirlo como es. Aleluya. Ay, no refina eso, bájale algo. Y entonces hay que salimos con filosofía. Es verdad, cuando vaya a lanzar la flecha, endúlzala con miel para que la herida. Es verdad, hay que a veces que untar la flecha con miel, pero hay que meterla. Bendito sea el nombre del Señor. Alaba la grandeza de Dios conmigo. Alaba la grandeza de Dios conmigo. Les aseguro una vez más lo que fue escrito en la carta a los hebreos en el capítulo 4 y verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir, oiga bien, hasta hacer extinción, hasta hacer cirugía, hasta dividir el alma del espíritu. Nada puede dividir la suchet del pneuma más que la palabra de Dios. La psique y el pneuma solamente pueden ser divididas. Ay, sí, es verdad. Muchas emociones cuando el alma. Fue un problema cuando el hombre cayó. Que el alma se impuso al espíritu y ahora cada vez que el espíritu quiere hablar con el espíritu, el alma está en el medio de revoltosa. No deja que el espíritu, por eso es que la palabra dice que el espíritu de Dios habla a nuestro espíritu, no es a la sucheta, no es al alma, es al espíritu con el que habla. Por eso es que Hebreo dice que la palabra debe dividirle una cosa y otra, para que te deje de tanto emocionalismo y entre a la dimensión de lo que es de espíritu a espíritu. Todos los grandes avivamientos de la iglesia han llegado cuando se ha retornado al estudio y a la predicación clara de la palabra del Eterno. Aleluya. Aleluya. Yo no sé, antes éramos más fanáticos, dábamos escuela bíblica, reuniones de escuela bíblica. Hoy apenas hay un cultico en la iglesia y hasta muchos se lo encuentran algunos. Deberíamos reducirlo a la mitad. Hay que ir por más. No, pero cuando yo me convertí, yo tenía que ir a la escuela bíblica a las 9 de la mañana. O sea que de las 8 tenía que estar listo. Y a veces a un matutino con el pastor a las 5 de la mañana. Y después volví a la iglesia a las 9 para orar. A las 11 salíamos de la escuela bíblica, comíamos. Y entonces yo tenía que ir a las cárceles, a visitar las cárceles. Como joven líder, tenía que llevar un grupo a la cárcel a visitar presos. Evangélicos que nunca han pasado por ahí. O entonces o ir a los hospitales, a visitar los hospitales, a lavar enfermos. Yo, un jovencito, a lavar enfermos, a hacerle mandado, a cepillarlo y a darle, porque usted quiere dejar un tratado nada más, pero hágale algo. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces nos quejamos. Ay, es que esos evangélicos eran unos locos viejos. Pero esos locos viejos son los que tienen la iglesia de hoy establecida. Esos gallos locos que se revoleaban donde quiera. ¡Ay, santa!
ahorita. Ahora no da hasta vergüenza hablar un chin de lengua. Bendito sea Dios. Oh, si tú deseas que la congregación crezca, que la iglesia crezca en todos los aspectos, es necesario entonces que retorne a la predicación vívida y potente del texto sagrado. Aleluya. O sea, mis pastores que me pastorearon a mí, el obispo Baudilio Ángeles Colón, que hoy era pastor en New Jersey, de la sinagoga, una cosa grande. Y entonces yo lo recuerdo cuando salía con un bandoneón por las esquinas a cantar, y a las 5 de la mañana estaba en una puerta y cantando una serenata con un himno evangélico. Y después mi pastor Mario Ramírez, que está en la presencia, uno de los santos que ha caminado sobre esta tierra. Mario Ramírez, un hombre que yo hacía competencia con él para ver quién llegaba más rápido a la iglesia. Porque que es el tipo, yo iba a las 4 de la mañana a orar y él estaba desde la 3 arropado con una sábana. Yo no sé qué era lo de Marino. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces yo, antes de ir a la universidad, cuando ingresé a la universidad a hacer mi carrera, bendito sea el nombre del Señor, yo antes de irme, que era a las 6, yo a las 4:30 tenía que ir a la iglesia a orar primero. Pues yo no puedo entrar entre tantos esos demonios sin oración. Y en la autónoma. Y entonces yo con una carpeta que decía Cristo sí, ateísmo no, en esos tiempos que le daban una pela al que era evangélico. Aleluya. Aleluya. Charles Spurgeon, hablando sobre Whitefield, dijo sobre sus predicaciones, decía: ¿dónde radicaba el poder de la predicación de David Whitefield? ¿Dónde estaba? ¿Dónde radicaba? No era elocuente, ya que sus expresiones eran toscas y muy frecuentemente muy poco cultivadas. No era su verbosidad lo que impactaba en su mensaje. Lo que impactaba era que era verdaderamente elocuente. Predicaba con el corazón y con sentido espiritual. Que yo no sé Biblia, ¿cómo voy a hablarle a un amigo? Háblale lo que tú sabes, con tu vida, con tu testimonio, con lo que Dios ha hecho en ti. De no participar del chisme del barrio. Alaba la grandeza de Dios conmigo. Yo no sé si ustedes querían esto, otras cosas. Yo lo puedo cambiar aquí desde el púlpito, porque yo tengo un chisme. Pero esto fue lo que yo escribí. Alaba la grandeza de Dios. O sea, no importa que tu predicación sea parca, que no tenga un léxico esmerado, que tú no seas el píndaro de la gramática, de la literatura, que tú no seas un orador de talla como Joaquín Balaguer Ricardo o el doctor Peña Gómez, una luminaria de la verbosidad. Para predicar lo único que se necesita es que lo haga consciente que lo está haciendo para Dios, siendo elocuente, vaciándote, diciendo: yo estoy hablando no por emoción ni por figureo, es por la gloria de Dios. Así que lo primero, para que la iglesia siga creciendo y no se detenga, es seguir levantando la palabra de Dios como palabra de Dios, predicando el mensaje claro. Ay, yo no sé si decir esto, porque hay unos amigos aquí que no queremos que se vayan a ir. Comenzamos a hablar, que muy fino, y a moderar, que sé yo qué. No sé, hermanos, tengan cuidado como ustedes tratan la verdad. Ok, pero hay que predicar la palabra como es. Si hay que llamar al diablo por su nombre, llámelo.
No, que como quiere ellos están acabando contigo. Cuando yo llegué a la iglesia de Dios de la zona colonial, la que pastoreo actualmente, con una cuanta gente, la mitad de este espacio era. Bendito sea el nombre de Dios, como con 7 gente. Y el que más era un tipo que vendía 3 pasitos en la puerta de la Sirena. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo llegué siendo ejecutivo de una industria también. Porque se le ocurrió a unos hermanos que si yo podía pastorear, podía administrar de su empresa. Aleluya. Y hice muchísimas moriquetas para que los primeros 3 o 4 meses yo no vi una gente de la callecita chiquita, estrecha. Y no, la gente ni miraba para allá. Yo dije, ¿qué es esto, Dios mío? Los 4 hijos míos locos por espantarse. Venían de una iglesia con más de 100 y pico de jóvenes, entonces yo solo ahí. Alabado sea el Señor. Y le mandé canasta y le mandé educación. Me lleva moriqueta, ve. Digo, esta gente no es el diablo, espérate. Vamos a meterle otra cosa a esta gente. Aleluya. Aún después, cuando me mudé de esa calle, hice una oración ahí en la misma. Me mudé a otro sitio muchísimo más grande, como de 15 veces más grande que el espacio. Y entonces le dice: y ahora ustedes verán lo que significaba que esta iglesia estuviera aquí. Ahora es que viene lo duro, porque lo que no se manifestaba aquí era porque el poder que sale de esta iglesia lo impedía. Se lo llevó el diablo, bendito sea el Señor. Ya un drogadito que matan uno, que una que yo qué, que una muchachita, que una violación, que una que se iba 2, y huyendo para la iglesia. ¡Ay! Que queremos que orar, que usted vaya a nuestra casa, que se están manifestando. Ok, nosotros no somos liberadores a domicilio. Venga a la iglesia. Alaba la grandeza de Dios. Alaba la grandeza de Dios. Yo creo que ya ustedes casi se van ya. Pero sigan orando. Si bebo agua, hay problema. No soy yo, es el pastor. Es el pastor que le está buscando problemas, que ahora sí que cogió energía. Son unos hermanos que allá vi una vez una hermana al lado de la iglesia. Cuando estaba predicando, me llevaba un agua y ahí era que yo duraba y decía: parece que es un agua vitaminada que le dan. Segundo, la manifestación del poder, de la dunami de Dios en nuestros cultos. En el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 12 al 14, se nos dice lo que sigue: y por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De lo demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, más, dice, oiga bien esto, más el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres. Hechos 5, 12 al 14. Algo que nos está estancando en estos tiempos es el no contar con el Espíritu Santo para la gran tarea de la evangelización y la administración. Note, lo primero que los apóstoles predicaron fue la palabra, pero los versos leídos ahora nos señalan que por sus manos se hacían muchas señales y prodigios. En el texto griego
se usan dos expresiones: teras para prodigio y semeion para señales. La iglesia, para crecer, debe usar la dunamis de Dios en teras y semeion, o sea, prodigio y una cosa espantosa que tenga que decir qué es lo que está pasando en esta iglesia, qué es lo que se está moviendo ahí, qué gracia, qué gloria es que hay ahí. Yo quiero del sazón que hay ahí. Pero todos los días unos culticos reprendiendo al diablo, y que el Señor reprenda que no se meta nada malo aquí, que hoy vamos a tener presencia y no se siente nada. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Alabado sea el nombre del Señor. No, que la hay entonces unos coros y muy bonitos, y unos coritos de adoración tan preciosos. Hay una cosita que uno hasta te enternece, y mira cómo se me para la piel, se me pone como de gallina. Está bien, déjate de todas esas ridiculeces. Queremos que haya milagros, que haya sanidades, que haya poder de Dios. Cuando yo entré a predicar en Naco, en el ensanche de Serrayé ahí de Piantini, en varias casas de ricos en el año 78, porque yo fui uno de los predicadores que comenzó a predicarle a los ricos en este país. En el año 1977-78 ya yo estaba en el reparto Serrayé de Piantini. Conmigo se convirtió Mireya Camilo, la que pastora de la mamá de Nina León. Fui yo que la bauticé. Alabado sea el nombre del Señor. Fue una de mis hijas y de mis discípulas en esa calle. Y hay gente, comenzamos con 3 mujeres, y cada miércoles se acercaban mujeres y hombres hasta tener cientos ahí. ¿Y usted cree que era porque un muchachito humilde, atiguería o de Gualey? Este que está aquí hablando ahora muy fino. No. Mire, Dios cuando quiere hacer cosas las hace tan extraordinarias. Dolky y yo no teníamos ni amor, después tuvimos amores y nos casamos. Y mire, la que fue madrina de nuestra boda se convirtió en una de esas reuniones ahí en Piantini por lo siguiente. Me dice en una ocasión, cuando yo estoy terminando de hablar en la casa de una de esas familias, ahí casi esquina Agustín Lara de los llamados Soler, que ahora lo han convertido todo en edificio, me dice: ay, yo era un muchachito como con 80 libras doblado. Usted me veía de frente y yo creía que yo venía de perfil o algo así. Bendito sea el nombre del Señor. Y con una pena me dice la señora: ay, yo quisiera que usted ore por algo que yo amo mucho y que necesito, pastor, un milagro. Yo ponle la mano y le pongo la mano y yo: recibe el milagro. A lo que tú quieres que se sane, que reciba ahora, que lo reciba en el nombre de Jesús. Ella se fue. Primera vez que fue su grupo. A la segunda vez va llorando y dice: yo quiero aceptar a Cristo y yo quiero dar un testimonio. Entonces cuando da el testimonio dice: hermano, yo pedí la oración y el pastor oró por mí, ordenó que lo que yo quería se sanara, y ese perro por el que yo amaba tanto se sanó. Un perro la trajo a Cristo y la tiene en la gracia. Alaba la grandeza de Dios conmigo. Alaba la grandeza de Dios conmigo. Dios hizo muchas obras grandes. Recuerdo la primera vez que entré a la casa de uno que no se había convertido, ahora uno de los predicadores más famosos del mundo, dominicano.
Una de las iglesias más poderosas en los Estados Unidos, en la Florida, en Hollywood. Y cuando me invitó doña Mireya que fuéramos, porque su mamá quería que yo fuera a orar a su casa en esos tiempos. Estoy hablando del pastor Rudy Gracia, a quien yo casé y bauticé. Y cuando yo fui donde la señora Gracia Trabus, el apellido Trabus, que llego a la puerta de la casa, que ella me saluda, inmediatamente el Señor me dijo: yo le digo lo que usted quiere, pero yo voy a orar donde usted cree que no voy a orar. Lléveme allá arriba, que quiero orar en un sitio. Y cuando me entró, yo me paré en esa puerta y yo: ahora oro, y lo que usted está pidiendo se hace en el nombre de Jesús. Cristiana ella, cristiana él, cristiana María Gracia, la esposa de Juan Humberto Hernández, pastor de León de Judá también, que se convirtió conmigo también. Alabado sea el nombre del Señor. Es que cosas inusitadas. Yo recuerdo cuando doña Mireya me dijo: ay, pastor, que yo quiero que usted venga ahora a mi casa. Mireya, en ese tiempo recién había aceptado al Señor. Estaba Miguelina chiquita, estaba su hijo Caoné y su hija Vilma tan pequeñitos, todos. Yo quiero que usted ore. Yo no le voy a decir, pero yo quiero que usted ore aquí en mi casa. Y entonces yo entré a su casa y me paré en la sala, y desde la sala miré hacia arriba y dije: el que duerme en esa habitación se enmudece hasta que yo diga. No sé qué pasó. A los 3 meses Mireya me llama y me dice: pastor, pero ahora el hombre que está ahí no habla, yo quiero que usted le desate la lengua. El problema de la iglesia, y cuánta gente ganó Mireya para la gracia, y qué templo construyó ahí en Urbanización Fernández, y cuántos jóvenes líderes salieron de ahí, todos esos que les he mencionado, incluyendo Aquiles Hazar, y todos salieron de allá. Alabado sea el nombre del Señor. En esto yo entré a una tienda por allí, Musitempo, aquí por Los Prados, y cuando entré ahí a la Musitempo, precisamente el joven dueño de la tienda dijo: pero pastor, y se puso a orar, y pero Dios mío, ¿qué está aquí, pastor? Pero usted fue el que me casó y me bautizó. Un gran músico, un gran violinista y un gran empresario también. Es que la iglesia no es solamente palabra, necesita poder de Dios. El mundo necesita ver una iglesia encendida en el Espíritu, de gente llena de la presencia de Dios. Me llamarán lo que te quieran llamar. Cuando me llamaron, me han llamado a mi loco y muchísimas cosas más, que me meneo, que gracioso, y no importa, llámeme lo que usted quiera. Aleluya. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero cuando se trata de la gracia, yo llegaba al barrio donde me crié en el Espaillá y la gente iba a buscarme: mire que tengo un enfermo allí, venga para que ore por él. Bueno, pues gloria a Dios, para eso está la iglesia también. Para eso está la iglesia. Porque esos son los testimonios que van a mostrar que la iglesia no es una iglesia nada más porque está cantando corito y hablando bonito, que tiene unción, que tiene poder, que tiene autoridad, que hay gloria en la iglesia. Aleluya. Pero mis amados, estamos echando a un lado al Espíritu Santo. Ya estamos como aquellos que creen que el tiempo de los milagros ya pasó. Aleluya. Ay, yo no creo mucho, porque es que siempre están diciendo: bueno, pero algo es. Alabado sea el nombre del Señor. Que de una u otra manera, por algo está usted aquí sentado. Aleluya. Yo miro cuando voy al barrio donde nací, veo que todos los que crecieron conmigo ya yo voy a cumplir 69. Ya yo voy a tener 69 años. Y entonces todos los que ya están muertos, ya están listos, ya están hace tiempo, listón de pinotea y muchísimas cosas más. Aleluya.
Entonces usted cuando me vio subir, y ese muertico que va subiendo ahí, pues entonces cuando tengo que moverme en el espíritu, me muevo. Aleluya. Yo creo en una iglesia que tenga la unción. Usted quiere crecimiento, debe haber unción. No hay una cosa más que mueva, aunque usted crea que es galloloquerismo, que el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Ya casi estoy acabando, hermano. Pero no crea mucho eso. ¿No? ¿Ya habían algunos alegrándose? No es fanatismo. Es que tenemos que volver a ese tiempo en que la gente venga a ver lo que está pasando entre nosotros. Ay, pero hay una iglesia que hay que ir, pero no hay que ir para coger aire acondicionado. Es para que se vea el fuego de Dios. Es para que sea que hubo una palabra que cuando se estaba dando estaban los lagrimones cayendo sobre el que usted crea el más malo del barrio. Está siendo tocado por el poder de Dios. A mí me gusta ir mucho a la iglesia. Me han invitado en estos días, en estos últimos meses, 2 o 3 veces, allá en la iglesia que yo nací, allá en Gualey, en la 31, en el mismo corazón de Gualey, detrás de la iglesia de Santa Ana. Dios mío. El domingo antepasado yo estaba predicando allá. El lema de la iglesia es Gualey, ciudad de Dios. Aleluya. En esto hicieron, ellos hacen un culto todos los años, una caminata en todo Gualey, calle por callejón, callejón por callejón. Y llevaron a Marta Candela y a toda esta gente. Alabado sea el nombre del Señor. Y eran miles de gente ahí atrás de la iglesia. Y cuando yo llego a la iglesia, que los venerables ancianos siempre me saludan y me abrazan. Y qué bueno verte de nuevo, pastor, próspero. Y lo que más me sorprende, que todos los tigres que eran atracadores, revoltosos y matones de Gualey están ahí sentados. Eso es poder de Dios. Eso es poder de Dios. Yo le digo, ay, no, porque es que a los evangélicos todo lo malo es que llega. ¿Y qué tú quieres? Que lleguen los anticos. No, en el evangelio es para transformar lo malo en bueno. Porque ese es el poder del evangelio. Ese es el poder del evangelio. Alabado sea el nombre de... Ok, que en el evangelio llegan gente fina, culta, perfecto, maravilloso. Venga con toda la literatura y toda la cultura y toda la maestría que usted tiene y los doctorados. Maravilloso, lo recibimos. Pero con eso usted no va a hacer nada. Usted va a hacer con eso cuando eso lo traiga a la mano de Jesús y Jesús se lo devuelva partido. Alabado sea el nombre del Señor. Como los panes y los peces, hasta que no llegaron a la mano del Señor no hubo milagro. ¿Cuándo hubo crecimiento? ¿Cuándo hubo multiplicación? Cuando la llegaron a la mano del Señor. Porque hasta que no llegan, usted puede tener lo que usted tenga, pero usted quiere multiplicar, tiene que ponerlo en la mano del Señor. El talento en la mano del Señor. Y lo bueno es que Él se lo devolvía. Eso es una cosa grande. Eso es una cosa grande. Porque ellos iban con canasta y el Señor con los panes en la mano y ellos jalaban y jalaban y jalaban. Porque nunca se despegaron de la mano del Señor. Porque despegado de la mano del Señor no hay milagro. Hay gente que creen que con filosofía y regeneración y que muchas... No. Hasta que tú no llegues y aceptes el cambio interno que hace el poder de la sangre de Jesucristo, no va a haber nada. No te vistas que no va. Ya yo no sabía que iba a hablar tanto y bendito sea Dios. No es fanatismo, hermano. Es que hay que llenarse. El que no se llena del Espíritu Santo tiene problemas. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahora sí. Le voy a dar el tercer punto. Y gócense que no estoy de mucho humor hoy, porque este es el tercer punto. Ay, Jehová de los cielos. 3.
La iglesia para crecer necesita el Espíritu Santo. Si se sacó el Espíritu Santo y se cambió por librito, hay problema. Hay problema. Aleluya. Yo que hago todos esos profesionales sentados en la iglesia, yo pastoreo, muchachos, maestría, tengo profesores universitarios y tengo de todo. Pero maravilloso. Maravilloso. Lo que más me encanta es cuando voy a predicar se sientan adelante. Yo no sé si es para asustarme o para aprender. Y lo que más me gusta cuando mis hijos están adelante, que mis hijos son los que más alaban, no sé cómo es. Yo le encanta oírme predicar. Oiga, y tengo una hija ahí que es una cosa terrible, predicando, una maestra de la palabra. Yo me siento y yo a veces no la puedo oír sentado, tengo que pararme a oírla. Terrible mujer. Aleluya, cuánta gracia. Necesitamos Espíritu Santo. Porque aunque haya intelectualidad, el Espíritu Santo se puede sacar. Aleluya. Entonces van dos cosas. Primero palabra y después Espíritu Santo. Y esas dos cosas andan juntas, porque nunca la palabra contradice al Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo a la palabra. No te estés llevando eso que están siempre viendo visiones y entreabriendo y cerrando los ojos, que están con los diaconías, diacriseis, carismatas, diacriseis, dones de discernimientos de espíritu. No, el Espíritu Santo no tiene ni que abrir ni que cerrar los ojos. El Espíritu Santo discierne cuando Él quiere y como quiera, de barriga, debajo del agua y donde quiera. Bueno, 3. ¿Qué lío ustedes se metieron invitándome a mí? Yo creo que por eso es que Cruz por 33 años me ha invitado año por año. La falta de una verdadera adoración y alabanza a Dios provoca que no haya crecimiento. Me llama mucho la atención todo lo que hacían los creyentes del libro de los Hechos. Todos los que habían creído, dice la palabra, estaban juntos cada día. Tenían todas las cosas en común, perseveraban cada día en el templo. Eran sencillos de corazón, comían juntos con alegría. Pero llama mi atención el verso 47. El verso 47 del libro de los Hechos, ahí en ese capítulo 2, que dice: alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y entonces después dice que alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Jesús santísimo, esto sí es grande. Aleluya. Voy a aterrizar rápido en esto. Me encanta como el texto griego del Nuevo Testamento define la palabra usada para decir alabanza. Aineo. Aineo, esa expresión solo es usada en el Nuevo Testamento cuando esa alabanza es tributada a Dios. Cuando se dice aineo, alababan a Dios, se dice aineo. Jamás se puede decir alababan otra cosa y se usa esa palabra. Aleluya. Entonces, hacer ainesis, alabanza a Dios, no nos dice cantar ni hacer bulla.
¿Qué es lo que le quiero decir? ¿Ustedes qué es lo que le quiero decir? Se lo voy a decir más claro, clarito. Voy a aterrizar ahora. Cuando se hace, dice aquí que alababan a Dios. Que alababan a Dios. No quiere decir que estaban cantando, ni saltando, ni brincando, ni haciendo bulla, ni nada de eso. Estaban alabando a Dios, que quiere decir haciendo aignesis, que quiere decir, aleluya, que relataban, que mostraban con su vida de que Dios es digno de ser alabado. Aleluya. De ahí que el texto citado nos diga que los que alababan a Dios recibían el favor del pueblo, o sea, la chariz del pueblo. Recibían la gracia del pueblo porque veían en estos hombres no una pantalla de cristianos, no un evangélico de la secreta, de los que hay mucho en estos tiempos, sino que eran gente que con su vida decían: somos cristianos. No es que yo soy evangélico de boquita para afuera, y cuando tengo que dar el boche larguísimo no lo doy, y cuando tengo que maldecir maldigo. No, aquí gracias a Dios que no, Dios mío, líbrame de acusar a alguno. Y cuando tengo que llevar vida ajena la llevo. Y cuando tengo que unirme al compañero de trabajo para acabar con otro compañero, me uno y lo acabo. Tú no alabas a Dios con eso. Tú no alabas a Dios con eso. La gente debe ver que tú alabas a Dios con tu vida. No, espérate, yo fui con un chisme donde se me frenó de una vez. Me cantó el par de tres de inmediato. Dios, no te se equivocó, yo no me meto en eso. Yo soy una mujer, yo soy un hombre cristiano. No me gustó como me lo dijo, pero mira, es verdad que es cristiana. Bueno, ahí alabate a Dios. Porque tú alabas a Dios cuando testificas con tu vida, aleluya, que Jesucristo te ha cambiado. La iglesia se va a llenar cuando hay más evangélicos con testimonio. Aleluya, aleluya. Que el evangelio no es cosa de boquita para afuera. Aleluya. Una gente que usted vea por ahí cantando y muchísimas cosas más. Una novia aquí, otra novia allí, una interesada por aquí. Que yo vea acá hay estos cantores. ¿Qué es lo que es? ¿Y qué es lo que son esta gente? Estos sinvergüenza, ¿qué es lo que son? Desde que termina el culto, que toca ya y que se van. Yo tenía uno allá que salía a escupir más que otra cosa. Y de que iba a predicar para arrancar por ahí, no, pero esto no sirve. Bendito sea el nombre del Señor. Un ministro de adoración. Usted es un ministro, usted es un servidor de la iglesia. Entonces, de la church, entonces para estar mirando falda por donde quiera. Entonces, usted no alaba a Dios. Usted no alaba a Dios. Lo que hacía que la gente se convirtiera en el tiempo de los apóstoles era que ellos alababan a Dios. Y la gente lo veía y hallaban gracia. A veces, pero ven acá. Pero esta gente si es verdad que tienen algo raro. Esta gente si es verdad que son cristianos. Esta gente si es verdad que tienen una cosa extraña y poderosa. No, hay que quererlo, porque no matan, no roban. Como le dijo los grandes apologistas de los tiempos de los primeros siglos, los que le decían a los emperadores y a los gobernadores romanos. Nos acusan de cuántas cosas, pero somos los mejores vecinos. Nos calumnian de cuántas cosas y no le quitamos la mujer a nadie. Ni se oye que una hermana se ha quejado de que un varón trató de meterle la mano indebidamente. Gracias a Dios en estos tiempos no lo hay. Ay, Jesús.
Como me decían ya, Lleguito, mete la mano ahí que la cotorrita no está ahí. No te descuides. Siempre hay un demonio prófugo. Como dice mi esposa, para darte las dentelladas sangrantes. Un Mefistófeles cualquiera para acabar contigo y tu fe. Entonces la iglesia va a crecer si su gente testifica con su vida que no es cristiano de la secreta. A mí me pasó hace muchísimos años, más de 50 y pico de años atrás. Yo siempre usaba cuando iba para la universidad hasta una cosa de esta, se ponen aquí, un alfiler, una cosa de esta. Un letrerito que decía, Cristo sí, ateísmo no, Cristo viene. Pero a veces yo tenía que ayudar a mi papá, que era maestro constructor de los Bisonó. Más de 50 años él fue maestro, y cuando hicieron los jardines y todas estas cosas, era mi papá que dirigía. Y entonces yo iba a ayudarle a hacer la nómina, los pagos, los sábados de pago. Y en una ocasión me quedo yo ahí en la entrada de los jardines. No existía INTE, porque todos eran oficinas de los Bisonó en esos años. Yo iba para allá y me dice una vocecita, así, tranquila y apacible, como el diablo a veces susurra. Y tú te vas a atrever a subir con eso puesto ahí delante de los ingenieros con lo que trabaja tu papá. Ay, Jesús santísimo, hermano. ¿Qué usted cree que yo hice? Me lo quité. Pero ya cuando había caminado 2 esquinas, no te equivocaste, me lo pongo de nuevo. Ese que yo tengo ahí es más grande que los Bisonó y que cualquiera. Aleluya. Y entonces hay gente que son cristianos y no les sale un aleluya donde trabajan. Nadie sabe que son evangélicos. A nadie dice, mira, ven, vamos a hacer una oración, que tú tienes un problema, ven. Ay, no, cuando hablan de problemas, hayan ando recomendando a Piagui, recomendando a que al otro psicólogo, a Skinner, a qué sé yo a dónde. Mija, pero no, tú estás de psicóloga, no, tú estás de Jesucristo. Pues, ¿por qué no le dice así? Tú estás de vida eterna. Tú estás de que los problemas que tú tienes solamente Jesucristo. No, lo mandan donde muchísimos especialistas y que yo qué, lo mandan a psiquiatría, lo mandan. Pero ve a la iglesia, ven conmigo a la iglesia, yo hasta te paso a buscar. Pero tenemos una serie de evangélicos que no alaban a Dios ni con eso. A veces piden hasta vehículos y cuando le pasan por el lado a 5 hermanos y no los traen. Gracias a Dios que aquí no pasa eso. Mire, Jesús, el Señor reprenda. Cuando Dios me dio mi primer carro allá en Gualey, yo dije, jamás se irá una vieja de la iglesia a cruzar la Padre Castellano a pie, la 17. ¿Cuánta gente mató esa calle ahí? Así que yo dejaba a mi esposa y los niños que tenían. Dice, espérate que hay que llevar primero estas 5 viejas que están ahí a aquel lado. Doña Alba Cueva con 90 años murió como de 100 y pico yendo a La Victoria a visitar a los presos y a llevarle comida a los presos. Una mujer que cuando iba a mi casa a orar con un grupo de ancianas de esta, iba como con 15 o 16 ancianas que le llamaban brigada de decisión. Y llegaban a las 8 de la mañana a orar. Y cuando eran la 1 ya yo botezando y no encontraba cómo ponerme, acostado de barriga. Ellas estaban traídas de rodillas ahí. Y la más joven tenía 70, 80 años.
Y entonces cuando Alba paraba casi a las 2 de la tarde, porque acababa a las 3, vamos a pararnos a una cadena de oración. Y yo, Dorca, vemos viendo un sancocho, yo compro unos pollos asados, una cosa, porque ponle un café, porque lo único que ellas piden es un café al final. Y cuando ya yo creía que se iban, que ya se iban a ir, que ya di que estaba terminando, entonces cantaban 8 himnos del himnario de gloria, de lo más largo, enterecito. Aleluya. Yo sentía que mi carro iba honrado al montar todas esas ancianas. No era un sacrificio, era un honor. Era una gracia. Que bastante que oraron por mí, que yo tuve que decirle, paren la oración. Porque ustedes saben, como les dije ahorita, que yo tenía 80 libras. Y ya cuando yo iba casi por 200, la llamé, paren la oración. Aleluya. Lo que la iglesia también necesita para crecer, en tercer lugar, es una vida cristiana que alardee de Dios, que muestre la gracia de Dios, que atraiga a cuantos los vean. Ese es uno de los significados, de los sinónimos de la palabra alabanza en hebreo. Halal. Halal, de aleluya. Es una de las derivaciones de alabanza, halal. Y halal quiere decir alardear de Dios. Yo me paré aquí ahorita y alardeé de la hija mía, alardeo del que ingeniero, alardeo de la otra. Y yo tengo unos hijos, Dios mío, todos en el Señor. Alardear. Entonces, así mismo debo alardear de Dios. Este Dios ha sido tan bueno conmigo, Dios. Este Dios sí es sabroso. Este Dios sí es bueno. Este Dios sí es rico. Este Dios sí es grande. Este Dios sí es poderoso. Y ya sí voy a concluir, hermano. Ya. Oiga, varón, usted oyó que le gritaron ¡no! Usted no oyó un grito así, una angustia. ¡No! Es para que pueda concluir. Gracias, hermano. Agradezco, amados hermanos y consiervos en la lid del Señor. Las estrategias para el crecimiento de la iglesia no funcionan si no está de por medio el poder de la palabra de Dios y la gracia del Espíritu Santo. El capítulo 9 del libro de los Hechos, en los versos del 26 al 31, se nos narra que después de la conversión de Saulo de Tarso, los creyentes eran edificados andando en el temor de Dios y se multiplicaban y se acrecentaban, o sea, crecían por medio del Espíritu Santo. Y en Hechos 16:5 se nos vuelve a repetir lo que sigue: así que las iglesias eran confirmadas en la fe por el poder del Espíritu Santo y aumentaban en número cada día. Como se puede ver
es que para que haya crecimiento debe mediar una predicación sana, libre de prejuicio. No tan solo eso, sino que también debe estar como director la gracia y la unción del Espíritu Santo. Y junto a estas dos columnas principales, un pueblo que alabe a Dios cada día con su vida, no solo cantando himnos preciosos de adoración, sino con una vida que le diga al vecino, al amigo, al compañero de trabajo: mira lo que ha hecho Dios. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Dios mío, qué palabra, ¿verdad, mi hermano? Qué palabra, Dios mío. ¡Wow!